Bueno, en este video vamos a ver algunos aspectos económicos de la generación del 80. Los vamos a analizar a la luz de un texto sumamente conocido, que ya es un clásico en la materia y tiene ya varios años, que es el texto que se llama La generación del 80 y su proyecto Antecedentes y Consecuencias, y los autores son Oscar Kornblit, Ezequiel Gallo y Alfredo O'Connell. Como decía, este texto es un clásico, es sumamente conocido y el texto se puede descargar de forma gratuita en una página del Ministerio de Educación, con lo cual yo después en la descripción del video les voy a poner el link para que lo puedan descargar y puedan consultarlo a este texto. La idea es justamente que estas placas son una síntesis muy breve y muy apretada de lo que nos comentan los autores, con lo cual en realidad es una especie de invitación a la lectura del texto escrito por ellos, ¿no? Obviamente que hay muchos aspectos que yo no puedo desarrollar en extensión justamente para no hacer un video tan largo. Incluso hay algún aspecto puntual que yo directamente no lo he puesto en las placas. El texto de los autores es muy rico en toda la descripción que tienen, en la cantidad de cuadros comparativos o cuadros estadísticos, etcétera, y yo todo eso no lo puedo mostrar, con lo cual este video es una invitación a que ustedes después profundicen con la lectura del texto de los autores, ¿no? ¿Qué es lo que analizan ellos en su trabajo? Bueno, ellos van a abordar los aspectos económicos y sociales de la generación del 80. En realidad la generación 80 técnicamente iría de 1880 a 1916, pero ellos analizan los años precedentes, digamos, a 1880 y sobre todo lo que es lo que pasa durante la década de 1880, ¿no? Los cambios económicos que se dan más o menos entre 1870 y 1890. Bueno, especialmente ellos van a analizar la élite que tomó el poder legalizado a comienzos de esta década, que con su proyecto de desarrollo determinó en gran medida el crecimiento posterior de la Argentina, el crecimiento económico posterior de la Argentina. ¿Cuáles son las variables que ellos consideran en el texto? En primer lugar, el tema del acceso a la tierra, el tema de la colonización, la inmigración, la distribución de la riqueza, los ingresos y la población dentro del país, cómo afectan los factores externos en la economía argentina, cómo afectaron, y el proceso de descentralización del poder político. Aparte después hay alguna variable más que yo no considero en el video, en esta presentación, pero que ustedes después podrán leer en el texto de los autores, ¿no? Y la idea de ellos es, bueno, justamente presentar un pantallazo de todos los cambios económicos y cuál fue un poco el modelo que la gente de la generación 80 tuvo respecto al desarrollo del país. En primer lugar, ¿qué es lo que dicen con respecto al tema de la tierra? Al tema del acceso a la tierra. Ellos cuentan que a comienzos de la década del 80, la participación en el ingreso de los sectores propietarios de la tierra había alcanzado niveles muy altos. A esto se unía también el prestigio social que otorgaba la tenencia de la tierra. Esto hacía que este sector social, el de los terratenientes, sea un elemento clave en la distribución del poder en el país. Es decir, los terratenientes, desde el punto de vista económico y político, eran un elemento de poder impresionante. En Buenos Aires, al iniciar la década del 80, casi toda la tierra del Estado bonaerense ya había pasado a los particulares. La mayoría de los gobernantes en la Argentina, tanto a nivel provincial como sobre todo también a nivel nacional, se preocuparon por una distribución equitativa de la tierra y por impedir la formación de latifundios, ¿no? Los latifundios son enormes concentraciones de tierra en pocas manos, digamos, ¿no? Con lo cual en Argentina estuvo la intención de que haya una distribución de la tierra que sea más equitativa, que todas las personas, incluso las de pocos recursos, pudiesen acceder a la propiedad de la tierra. En esto pesó mucho, bueno, el ejemplo norteamericano. Sarmiento en este sentido fue un acérrimo defensor del modelo norteamericano. Sarmiento cuando estuvo en Estados Unidos había visto esta sociedad en la cual el Estado le otorgaba a los pequeños productores la tierra en propiedad y sobre todo cuando se produjo la expansión o la conquista del oeste. Y esto provocó que en Estados Unidos surgiera una poderosa clase media de granjeros que eran propietarios de sus tierras. El tema es que todas estas iniciativas tuvieron poco éxito en la Argentina y el resultado fue una impresionante concentración de la propiedad de la tierra en escasas manos, ¿no? La formación de enormes latifundios. A pesar de que se lo quiso evitar,
lo que terminó pasando fue eso, ¿no? La formación de latifundios. Hubo, bueno, tres factores que ayudaron a la formación de estos latifundios. En primer lugar, la entrega de la tierra se solía hacer para solucionar déficits fiscales y obtener rápidamente dinero. Es decir, frente a la necesidad de dinero o frente a las deudas que tenían los distintos gobiernos, muchas veces se echaba a mano este recurso rápido de vender enormes cantidades de tierra para obtener el dinero que necesitaba una determinada administración. Con lo cual muchas veces esas ventas, esas rápidas ventas de enormes cantidades de tierra se hacían sin ningún tipo de control con pocas trabas, con lo cual una persona podía acaparar enormes cantidades de tierra en estas subastas que se hacían, ¿no? Con lo cual estos problemas de vender tierra para solucionar deudas del Estado o los déficits fiscales fueron un inconveniente, ¿no? Porque se les hacía justamente a las apuradas y sin los debidos controles. Por otra parte, los mecanismos de implementación y de control del gobierno eran muy débiles. Muchas veces cuando se subastaban tierras se ponían ciertos límites. Una persona no podía comprar, por ejemplo, más de tantas leguas o de tantas hectáreas, diríamos hoy. Y muchas veces lo que pasaba es que una persona compraba a su nombre un lote de tierra y mandaba a otras a que las compraran a nombre de ellas, cuando en realidad serían lo que hoy llamamos testaferros, ¿no? Esas personas la compraban, pero en realidad para otra persona. Con lo cual no había mecanismos, el gobierno, la administración no tenía formas o mecanismos de controlar que esto no pasara. Entonces al final, por más de que se pusiesen trabas para evitar justamente la concentración de grandes propiedades en una sola persona, esto era lo que finalmente terminaba sucediendo, ¿no? Siempre se hacían compras con terceras personas que teóricamente compraban a nombre propio, pero en realidad lo hacían con el dinero y como apoderados de otra persona, ¿no? A la oferta de tierra pública concurrían siempre sectores sociales muy desiguales, obviamente que esto tendió al acaparamiento de los sectores más fuertes. Digo, cuando se hacían estas subastas concurrían personas que ya eran grandes terratenientes y personas socialmente muy débiles, diríamos pobres, etcétera, que claramente no podían competir con estos sectores más fuertes, ¿no? Una excepción a esto lo constituye la provincia de Santa Fe, donde se acercaron mucho más a lo sucedido en Estados Unidos. El pequeño propietario tuvo posibilidades de acceso a la tierra porque en Santa Fe la propiedad de la tierra no estaba tan consolidada como en Buenos Aires. Es decir, cuando Santa Fe empieza a fomentar el acceso a la tierra de pequeños propietarios, no había una clase terrateniente tan sólida, tan consolidada justamente como la bonaerense. Y por otra parte, la explotación de la tierra fue impulsada por el gobierno, cuyo poder, bueno, justamente no estaba eclipsado por sectores sociales poderosos, ¿no? Esto hizo que en la provincia de Santa Fe las tierras cultivadas y la población aumentaran a un ritmo increíble. Ahora vamos a ver este cuadrito, un ritmo sin precedentes. Nicasio Oroño, que es bueno, acá un gobernador de Santa Fe que está acá en la foto, fue gobernador de 1865 a 1868, él dijo lo siguiente, dice, las leyes que se han dictado en la provincia de Santa Fe son el resultado de una alianza feliz de ambos sistemas, la donación gratuita de tierra y las ventas a bajos precios y en largos plazos. Combinación afortunada que ha duplicado la riqueza pública en menos de 5 años, acrecentando la población en una proporción del 10% anual, ¿no? Como Santa Fe permitió que hubiese una enorme cantidad de pequeños propietarios que podían acceder a la propiedad de la tierra, eso fomentó que Santa Fe se desarrollara la agricultura a un ritmo increíble y por otra parte que la población aumentara también de una forma impresionante, ¿no? Entonces acá en este cuadrito tenemos lo que es la provincia de Santa Fe. Bueno, en el año 1797, por ejemplo, había solamente 12.600 habitantes. Para 1825, 16.000, apenas había crecido. 1857 ya eran 41.000. 1869, o sea, 12 años después, 89.000. 1883, 189.000, ¿no? Con lo cual la forma en la cual fue creciendo la población de la provincia de Santa Fe fue realmente increíble y es producto justamente de esta distribución de la tierra mucho más equitativa y mucho más similar o parecida al modelo norteamericano, que justamente lo que buscaba era la formación de pequeñas propiedades
eh, en las cuales fuesen propietarios justamente las personas que las trabajasen, ¿no? En cambio, en Buenos Aires, para 1928, fíjense la fecha tan tardía, todavía un 30% de la tierra bonaerense está en poder de grandes propietarios, ¿no? Con lo cual justamente son las antípodas, diríamos, ¿no? Lo que pasa en Santa Fe y lo que pasa en Buenos Aires son los dos extremos opuestos, ¿no? de esta forma de distribución de la tierra pública. Y respecto a la colonización, ¿qué dicen los autores? Bueno, la colonización de tierras estuvo ligada justamente a la producción agropecuaria y a la distribución de tierras. Nuevamente se puede distinguir una clara diferencia entre Buenos Aires y otras provincias del litoral. En 1865 las colonias existentes por provincia y su extensión cultivada, de tierra cultivada, eran las siguientes. Santa Fe tenía 4 colonias, Entre Ríos tenía 2 colonias y Buenos Aires tenía una, ¿no? Y las superficies cultivadas, bueno, Santa Fe y Entre Ríos muy parecida, y Buenos Aires no estaba mucho más lejos, digamos, ¿no? Con lo cual todavía no se percibe una clara diferencia entre las provincias. Pero a partir de 1865 Santa Fe empieza el movimiento colonizador, lo que arrojará los siguientes resultados. O sea, lo habíamos visto recién, el número de colonias en 1865 eran 4 y para 1895, 30 años después, Santa Fe tenía 339 colonias, una cantidad impresionante. Y Santa Fe había pasado de unas 400.000 hectáreas cultivadas a más o menos 3.800.000 hectáreas cultivadas, ¿no? Con lo cual el triunfo que tuvo Santa Fe en todo lo que fue el proceso colonizador fue algo increíble, ¿no? Toda la colonización que Santa Fe hace trayendo justamente colonos extranjeros y ubicándolos en tierras públicas a las cuales se las entregaba en propiedad o se las vendían con ciertas facilidades, bueno, fue realmente algo muy, muy exitoso, ¿no? En Santa Fe, en 1895, sobre un total de 9.835.000 hectáreas que había en la provincia, se habían colonizado más de 3.800.000 hectáreas, ¿no? Cerca del 37% del total de las tierras de Santa Fe estaban trabajadas por colonos. En 1884, las colonias representaban cerca del 84% del área cultivada, ¿no? Hay que tener en cuenta que también de ese porcentaje de estas 9 millones de hectáreas había un gran porcentaje de terrenos boscosos, etcétera, que no se los podía poner a trabajar tan fácilmente, ¿no? Con lo cual el 84% de las tierras cultivadas estaban justamente cultivadas por colonos. El Censo Nacional de 1895, bueno, arroja las siguientes cifras. El número de colonias que tenía en Santa Fe eran 365, Córdoba tenía 146, Entre Ríos 184, Buenos Aires ninguno. El número de explotaciones de estas 365 colonias que había en Santa Fe, había 19.800 explotaciones distintas, o sea, terrenos que eran de distintos propietarios, y las hectáreas cultivadas eran 1.600.000, ¿no? Bueno, ahí están los otros datos de las otras provincias. Mientras que Santa Fe desarrollaba este modelo de colonización agrícola, Buenos Aires desarrolló a partir de 1890 el cultivo extensivo del trigo bajo la forma del arrendamiento. Es decir, en Buenos Aires se formaron enormes latifundios, enormes cantidades de tierra que tenían un solo propietario, y ese propietario arrendaba, es decir, alquilaba a personas más humildes, alquilaba ciertos lotes de tierra para que las trabajaran o cultivaran en ellas, digamos, ¿no? Con lo cual en Buenos Aires la concentración de poder económico que se da en un sector reducido de la población es muy grande, y se produce una marcada distinción entre lo que era la clase alta, diríamos, este sector terrateniente, y estos campesinos, arrendatarios, etcétera, que trabajaban en condiciones muy humildes y con muy poco poder económico, ¿no? En cambio, en Santa Fe no se produjo esa disparidad, digamos, ¿no? Había una distribución mucho más equitativa y el nivel de vida o el nivel económico que tenía la población era mucho más parejo. Bueno, los factores que promovieron el desarrollo de las colonias en Santa Fe fueron los siguientes, es decir, por qué Santa Fe llegó a formar tantas colonias, ¿no? Primero, el buen sistema de comunicaciones, al principio fluvial, se hacían por el río, y luego ferroviario,
dando lugar a un proceso de interacción recíproca. Es decir, la presencia de las colonias aseguraba buenas ganancias a las compañías ferroviarias. Entonces las compañías ferroviarias ponían más ferrocarriles o más tendido ferroviario, ¿no? Más distintas líneas. Y a su vez ese mayor tendido ferroviario fomentaba que surgieran más colonias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro cuadro, la cantidad de vías por cada 100 kilómetros cuadrados. En Buenos Aires había 1,5 kilómetros de vías por cada 100 kilómetros cuadrados, y en Santa Fe había 2,5, ¿no? Era mucho mayor los ramales ferroviarios que había en Santa Fe, o todas las conexiones que hacían los ferrocarriles en Santa Fe, mucho mayor en Santa Fe que en Buenos Aires. Por otra parte, los primeros intentos de colonización santafesina encontraron una gran protección por parte del Estado, del Estado provincial, la fortaleza del gobierno provincial en lo que se refiere al control de la distribución de las tierras, el poder que llegaban a tener los colonos, ¿no? Al principio los colonos eran muy débiles, pero debieron armarse por su lucha contra los indios, y justamente en este proceso de tener que armarse para defenderse, etcétera, ellos llegan a tener un gran poder, ¿no? Hay que recordar que los colonos suizos, por ejemplo, habían participado en la Revolución Radical de 1893, que habíamos visto justamente en otro video, el video titulado Las Revoluciones Radicales de 1893. En una de ellas, cuando se toma el control de la provincia de Santa Fe, los radicales habían contado con el apoyo de estos colonos suizos que estaban disconformes con el gobernador de Santa Fe, ¿no? Bueno, en el proceso de colonización intervinieron compañías comerciales dirigidas por extranjeros. Muchas veces estas compañías fueron duramente criticadas porque es verdad que también tenían contratos que eran leoninos y que muchas veces terminaban explotando a los colonos, pero estas compañías comerciales y estos capitalistas, digamos, extranjeros, lo que aportaron de positivo fue una nueva actitud empresarial o comercial con respecto a la explotación de la tierra, ¿no? Con lo cual hubo una especie como de capitalismo de la tierra que aportaron estas empresas que por ahí no estuvo presente en otros ambientes o en otras provincias. Respecto a la inmigración, ¿qué nos cuentan los autores? Bueno, la inmigración, que dicen que la inmigración que recibe la Argentina concuerda o es conforme con las tendencias del fenómeno a nivel mundial. Las grandes migraciones internacionales, sobre todo la europea, comenzaron en 1830, pero hasta 1882 esta inmigración escapó a la Argentina. Básicamente los conflictos, las guerras civiles, los conflictos con las potencias extranjeras, etcétera, hicieron que los inmigrantes hasta 1882 prácticamente no hubiesen venido a la Argentina y se hubiesen dirigido a otros países, ¿no? Un total de 65 millones de europeos, de migrantes, dejaron Europa entre 1830 y 1950. En realidad la mayor parte de europeos, no todos, ¿no? Entonces acá tenemos un porcentaje de las personas que emigraron en este periodo. De Inglaterra, de esos 65 millones, un 33% eran ingleses, un 18% italianos, austrohúngaros un 9%, bueno, alemanes un 9%, españoles un 8%, y después hay acá de otros lugares, ¿no? De los que emigran. Y respecto a los países de destino, es decir, a dónde iban estas personas que emigraban, bueno, un 61% fue a Estados Unidos, impresionante la forma en la que Estados Unidos recibió la inmigración. Un 11,5% fueron a Canadá, y la Argentina está en el tercer lugar, y la Argentina recibió un 10,1% de ese total de emigrantes, ¿no? O sea, serían unos 6 millones y medio de emigrantes, ¿no? Y después también siguen, bueno, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Pero aproximadamente un 10% vinieron a la Argentina. Más del 50% de los emigrantes provenían del noroeste de Europa y un 35% del sudoeste. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque los emigrantes del noroeste provenían de países que ya estaban industrializados o que estaban en vías de industrialización, ¿no? Y esto tenía obviamente toda una serie de componentes sociales, políticos y educativos de mucho más desarrollo, mucho más desarrollados que los países del sudoeste. Es decir, ya venían estos emigrantes, ya tenían conocimientos industriales, conocimientos técnicos, normalmente un mayor grado educativo, etcétera, incluso conocimiento en formas de asociación política o gremial, etcétera. Y los emigrantes del sudoeste provenían de zonas con un gran atraso cultural.
¿no? Un gran atraso cultural y con una economía agraria pastoril, es decir, los del sudoeste, o por lo menos un porcentaje mayor, muchos eran analfabetos, no tenían ningún tipo de experiencia industrial, no tenían experiencia de participación política o gremial, etcétera, ¿no? Y los conocimientos técnicos que tenían, etcétera, eran mucho más reducidos. Esta diferenciación, esta inmigración, no fue simultánea, sino que fue variando a lo largo del tiempo. Es decir, al principio de este periodo, habíamos mencionado las fechas 1830-1950, al principio los que más van a emigrar son los del noroeste. Eh, ¿No? Fíjense acá las fechas, de 1846 a 1850, el 99% de las personas que emigraban eran en el noroeste y apenas un 1 del sudoeste. Y a medida que va pasando el tiempo, se va manteniendo esta fuerte tendencia del noroeste, pero va creciendo lentamente la del sudoeste. El tema es que la Argentina, cuando ingresa fuertemente como, bueno, acá lo puse, cuando la Argentina aparece como un país receptor más o menos en 1880, aproximadamente el 50% de la gente que se va de Europa son del noroeste y el otro 50% son del sudoeste, ¿no? Pero a medida que va pasando ese tiempo, se invierte esta relación y más que nada los que salen de Europa son del sudoeste. Con lo cual la mayor parte de la gente que recibe la Argentina claramente era gente que venía del sudoeste de Europa, ¿no? Estas personas, sobre todo españoles e italianos, que tenían un menor nivel educativo, menores conocimientos industriales, etcétera. Aparte de esto que hemos mencionado, a la Argentina vinieron pocos inmigrantes del noroeste por otros motivos, claramente, ¿no? En primer lugar, una relación entre los países colonizantes y colonizados. Obviamente había una tendencia de los ingleses de ir a Estados Unidos, de los españoles de venir a la Argentina o de los portugueses de ir a Brasil. Por otra parte, existían núcleos inmigrantes exitosos en Estados Unidos, con lo cual para los inmigrantes del noroeste era tentador ir a Estados Unidos porque ya existían grupos connacionales, diríamos, ¿no? Que habían tenido éxito, con lo cual siempre uno por ahí busca asentarse en algún país donde un compatriota pueda ayudarte, ubicarte, etcétera. Obviamente también un tema de afinidades lingüísticas y culturales. Era mucho más fácil para un español venir a la Argentina o incluso para un italiano, porque las culturas son mucho más parecidas, que ir a Estados Unidos donde la barrera idiomática era mucho más grande, etcétera, ¿no? Y después hubo otros factores también de tipo político. En primer lugar, la política oficial inglesa ponía ciertas trabas a la venida de sus súbditos a la Argentina y por otra parte la propaganda inglesa tenía como objetivo enviar a la Argentina o que viniesen a la Argentina, si es que venían, que viniesen personas que fuesen de mano de obra no calificada, digamos, ¿no? La mano de obra calificada la enviaban a Estados Unidos y la no calificada la traían a la Argentina. Perdón, la calificada de Estados Unidos y la no calificada de la Argentina. Bueno, por otra parte, el interés de los sectores ganaderos bonaerenses, empeñados en el desarrollo de explotaciones agrícolas extensivas, los terratenientes bonaerenses buscaban justamente estas personas con poco conocimiento industrial o que viniesen sin capitales, de forma que pudiesen unirse a las explotaciones latifundistas que ellos tenían, ¿no? Bueno, después por otra parte la escasa organización del gobierno argentino para revertir esta tendencia general en favor de la inmigración del sudeste de Europa. Lo cierto es que al principio el gobierno argentino tuvo una política muy activa para tratar de traer inmigrantes europeos, escogiendo de qué lugares querían traerlos, etcétera, y después estas políticas fueron abandonadas en favor de la inmigración espontánea, digamos, ¿no? Ya el flujo era tan grande de inmigrantes que el gobierno dejó que siguiesen viniendo sin dirigir ese flujo, digamos, ¿no? Una excepción fue la inmigración italiana, ya que la que tenía más posibilidades de ligarse a una estructura industrial vino a la Argentina, mientras que a Estados Unidos fueron en general los italianos del sur, que eran el sur de Italia, era la zona que tenía una estructura mucho más atrasada y pastoril, ¿no? Bueno, entonces la composición de la inmigración en la Argentina es la siguiente. Acá fíjense los años de 1880 a 1885, un 19% vino del noroeste de Europa y del sudoeste un 80%.
en 1886, 1890 un 22% y un 75%, bueno, después un 8,6% entre el 90 y 1909 y un 86% en este mismo año, ¿no? Con lo cual claramente hay una fuerte tendencia de la inmigración del sudeste de Europa. Básicamente nosotros hemos recibido españoles e italianos, ¿no? Los inmigrantes mostraron poco interés en asimilarse en las estructuras políticas del país. Esto se debió a que tenían escaso interés en asimilarse, sobre todo de quienes no traían experiencia de participación política. Había una fuerte tendencia de muchos inmigrantes a retornar a sus países de origen, con lo cual tampoco les interesaba nacionalizarse como argentinos. La legislación argentina no preveía un sistema de nacionalización. Aparte de ello, los inmigrantes podían continuar con la protección de sus gobiernos de origen. Eh, de hecho, hubo casos en los cuales gobiernos europeos intervinieron eh, justamente para defender reclamos o problemas de sus nacionales, diríamos, ¿no? Y por otra parte, el sistema político argentino era sumamente cerrado y ponía trabas a la participación de los extranjeros, incluso también la participación de los mismos argentinos, ¿no? Con lo cual eh, los extranjeros y muchos criollos también, o argentinos, contemplaban los problemas políticos o las disputas políticas simplemente como espectadores, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la distribución de los ingresos, con la distribución de la riqueza y de la población? Esta es una sola placa. El crecimiento de la riqueza en este periodo es enorme. De 1857 a 1884, el capital nacional se quintuplicó, pero su distribución claramente no fue uniforme. La preeminencia de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires será notoria, ¿no? En 1884 a la provincia de Buenos Aires, que incluye también la ciudad de Buenos Aires, le correspondía el 61% del capital nacional. El 61% de la riqueza estaba en Buenos Aires. Y aproximadamente unas tres cuartas partes, un 75% más o menos del capital nacional, se encontraban en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, ¿no? En las provincias del litoral. Respecto a la participación de los distintos sectores en la riqueza nacional, se pueden citar estos datos. Bueno, el sector ganadero de la provincia de Buenos Aires constituía el 27% de la riqueza nacional. Los ingresos del sector comercial, bancario, transportes y de la construcción de Buenos Aires eran el 12% de la riqueza nacional y la manufactura solo representaba un 5% de los ingresos. Resulta evidente el predominio de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluyendo la ciudad, el predominio que tiene dentro de la Argentina, cuyo sector, bueno, ligado a la ganadería, que por otra parte también tenía intereses en otras actividades, ¿no? Muchos de los grandes terratenientes de esta época, a su vez también tenían empresas ligadas a la exportación, bancos, bueno, empresas de seguros, etcétera. Con lo cual este sector ganadero detentaba un poder económico que no tenía claramente rival dentro del país. Respecto a los factores externos, también muy rápidamente, una sola placa, respecto a la dependencia comercial que tenía la Argentina, bueno, el comercio exterior estaba altamente concentrado tanto en lo referente a los productos que vendíamos como a los países de intercambio. Respecto a los productos, al comienzo del periodo, la lana era, al comienzo del periodo me refiero a 1860, más o menos 1870, la lana era el principal artículo exportado, un 50% de lo que vendíamos era todo lana, seguida por los cueros, un 20%. Esto en realidad apenas va a cambiar porque a fines de la década de 1870 la Argentina va a empezar a exportar carne cuando se inventen los buques frigoríficos y va a empezar a exportar también enormes cantidades de cereales, pero la carne y los cereales básicamente van a reemplazar a la lana y a los cueros, con lo cual en realidad eh, la venta de carne y de cereales no van a hacer que se diversifiquen los productos que vendíamos, sino que en realidad íbamos a seguir dependiendo de unos pocos productos, ¿no? Y en cuanto a los países, bueno, también el intercambio comercial que nosotros hacíamos con Gran Bretaña representaba un 21% más o menos, con Francia un 20%, con Bélgica un 17%, con Alemania un 3%, etcétera. Esto en 1874, en 1882 los porcentajes prácticamente no se habían movido, Bélgica había retrocedido algunos puntos y Alemania ha crecido otros, pero básicamente el 20% de nuestro comercio era con Gran Bretaña y otro 20% con Francia, ¿no? Con lo cual dependíamos enormemente del intercambio comercial que hiciésemos con Gran Bretaña y con Francia, en este caso concreto.
¿Qué pasaba con la balanza comercial? Bueno, hasta 1890 la Argentina fue deficitaria en su comercio exterior. Esto limitaba obviamente la capacidad para importar muchos productos. Al tener déficits comerciales constantes, muchas veces se tenía que recurrir al endeudamiento. Los gobiernos se endeudaban para poder seguir importando los productos necesarios, con lo cual nos trajo esto un montón de problemas, ¿no? Y respecto al capital extranjero, las inversiones extranjeras fueron muy grandes. Hasta 1884 el capital extranjero era dueño más o menos de entre un 10 y un 15% de la riqueza nacional. Los capitales británicos ocuparon una posición estratégica, no tanto por el porcentaje, por así decirlo, de la riqueza que pertenecía a los ingleses, sino por el control de sectores clave de la economía, ¿no? Por ejemplo, el control de los ferrocarriles, el comercio de las carnes, el comercio de exportación, etcétera. Y respecto a la centralización del poder, bueno, los autores nos cuentan que a partir de la derrota de la Confederación en Pavón, Buenos Aires concentrará en sus manos casi todas las decisiones políticas de alcance nacional. El poder de decisión del resto de las provincias comienza a decrecer. O sea que la concentración del poder se logra a partir de 1862. Y en el periodo que va de 1862 a 1880 tenemos las siguientes características. Primero, un poder provincial fuerte, que es claramente el de Buenos Aires, ¿no? Desde donde se toman las decisiones nacionales. Segundo, poderes regionales muy débiles, con escasa participación en el gobierno nacional. Y tercero, un gobierno nacional que carece todavía, hasta 1880, carece todavía de los elementos necesarios para imponer su soberanía. ¿Imponer su soberanía sobre quién? Básicamente sobre la provincia de Buenos Aires. Esta situación cambió en el plano político-institucional justamente en el año 1880. ¿Por qué? Porque en el año 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, en realidad Buenos Aires se termina federalizando justamente después de una guerra que hay entre el presidente o las autoridades nacionales y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Al mismo tiempo, el triunfo de la Guardia Nacional sobre las milicias de la provincia de Buenos Aires establecen el punto de partida del afianzamiento justamente del Ejército Nacional, ¿no? Buenos Aires es federalizada la ciudad una vez que fue derrotada por las armas, digamos, ¿no? Las causas de esta transferencia de poder desde la provincia a la nación fueron, pero bueno, el desarrollo de los grandes factores unitarios dentro del país, por ejemplo el tema del ferrocarril, los telégrafos, etcétera, todos aquellos adelantos tecnológicos que permitieron una mayor comunicación dentro del país, la necesidad de poner fin a la intranquilidad provincial, digamos, Buenos Aires siempre un polvorín, dispuesto a rebelarse en contra de las autoridades nacionales, y la presión de las provincias por una mayor participación en el poder encontró eco en los ganaderos bonaerenses, que estaban interesados en la legalización definitiva del poder nacional. ¿Por qué? Básicamente lo que buscaban era que se pacificase la política argentina para poder concentrarse en los negocios económicos de la exportación, ¿no? Entonces, los autores finalmente nos dicen, bueno, ¿cuál era el proyecto político de la generación del 80? Ellos lo califican al proyecto político de la generación del 80 como uno de los programas más coherentes que se llevaron a la práctica en el transcurso de nuestra historia, ¿no? Uno de los programas más coherentes o más sólidos, como podría decir, que hubo en la historia argentina. Y ellos distinguen dos momentos distintos, un momento político y otro momento económico, que obviamente están sumamente relacionados, ¿no? Los principales hechos del momento político son, primero, la federalización de Buenos Aires, justamente, que hablábamos recién, la conquista del desierto y las medidas institucionales que transfirieron poder desde las distintas regiones del país a la nación. Los aspectos más importantes del momento político ya estaban realizados, ya se habían consumado, cuando Julio Argentino Roca asumió la presidencia en 1880. La federalización, bueno, ahora analizamos estos tres aspectos así muy breve. La federalización de Buenos Aires, bueno, justamente puso en manos del gobierno nacional todos los recursos financieros de la República, de la ciudad de Buenos Aires. El éxito del gobierno nacional en su guerra contra el indio tuvo una triple repercusión: económica, política y militar. En primer lugar, bueno, se reafirmó la soberanía argentina sobre la Patagonia, que en aquella época estaba en litigio con Chile. En segundo lugar, se rescataron para la nación argentina una inmensa cantidad de tierras productivas que rápidamente se pusieron justamente en producción.
y se eliminaba definitivamente el pillaje y la destrucción causada por los malones indígenas, ¿no? Y el aspecto de retraso que implicaban desde el punto de vista económico justamente los malones. Se calcula que entre 1820 y 1870, o sea 50 años, los indios habían robado 11 millones de bovinos, 2 millones de caballos, 2 millones de ovejas, habían matado a unas 50.000 personas, destruido más o menos unas 3.000 casas y robado bienes por un valor de 20 millones de pesos de aquella época, ¿no? Bueno, surgió toda una legislación por otra parte para transferirle poder a la nación. Bueno, se organizó la Municipalidad de Buenos Aires, los tribunales de la capital, el Código de Procedimientos en lo Civil, la Ley de la Moneda, se creó el Banco Hipotecario, el Banco Nacional, se organizaron los territorios, o se dictó una ley para organizar los territorios nacionales, la Ley de Educación Común, de Registro Civil, etcétera. Todas estas leyes fueron dándole poder, por así decirlo, al gobierno nacional, ¿no? Y el momento económico se caracteriza porque las medidas adoptadas buscaron el desarrollo de los recursos materiales, relegándose la actividad política a un plano subordinado, no a un segundo plano. Se puso el acento en la atracción del inmigrante, o las dos claves del momento económico son justamente que se puso el acento en la atracción del inmigrante y la atracción de los capitales extranjeros o de origen europeo. Gracias a esto se pondrán en explotación enormes extensiones de praderas cultivables y se desarrollará una gran extensión de líneas ferroviarias, ¿no? Necesarias justamente para sacar del país la producción agropecuaria, ya sea el ganado o la producción de cereales. Como resultado de estas medidas, en la campaña se inició un proceso de innovación en las técnicas de explotación. Los hombres del 80 procuraron dejar en manos de la actividad privada el mayor margen para la actividad económica. En ese sentido el liberalismo fue muy grande, diríamos, ¿no? Se buscó que el Estado tuviese poca participación en lo que fuese los aspectos económicos y que quedaran liberados a la iniciativa privada, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados increíbles, increíbles, los resultados de esta época? Bueno, desde 1885 hasta 1889, en solamente 4 años, entraron al país 739.000 inmigrantes. La exportación pasó de 57 millones de pesos oro en 1881 a 100 millones en 1888. Prácticamente se duplicó en 9 años. El intercambio comercial pasó de 113 millones de pesos oro en 81 a 254 millones en 1889. Los ferrocarriles pasaron de 852 kilómetros en 1871 a 12.500 en 1891. En 1875 se exportaron 223 toneladas de cereales. Nada, un chiste. 1875, 223 toneladas de cereales. En 1890, 15 años después, 1.166.000 toneladas. Bueno, en 1872 existían cultivadas en la Argentina 73.000 hectáreas de trigo. Y en 1891, prácticamente unos 20 años después, llegaban a 1.320.000 hectáreas. Algo parecido pasó con el maíz. En 1872 existían cultivadas 130.000 hectáreas de maíz. En 1888, en realidad acá no son 20 años, son un poco menos, se llegó a las 800.000 hectáreas, ¿no? En 1872 se produjeron 1.400.000 toneladas de azúcar. En 1889 se pasó a 49.000 toneladas de azúcar. Bueno, lo mismo pasó con Mendoza. 3.874 hectáreas con viñedos, cultivadas con viñedos para producir vino, se pasaron a 8.600. Bueno, es indudable que el crecimiento económico se puede calificar como vertiginoso en esta época, ¿no? Realmente como algo increíble. Incluso las tasas de crecimiento que los autores citan en el texto incluso superaban a las de muchos países europeos, ¿no? Sin embargo, y esta ya es la última placa, hubo graves desequilibrios que caracterizaban a este periodo. No todo fue color de rosa, diríamos, ¿no? Los logros fueron impresionantes, fue una época de esplendor para la Argentina y la riqueza que llegó a consentir el país fue algo increíble, pero también fue un modelo que tuvo sus inconvenientes, ¿no? En primer lugar, un grave retraso en el sector manufacturero. La Argentina era un país que era agroexportador, eh, con lo cual la Argentina vendía sus materias primas e importaba todos los productos manufacturados. En la Argentina se producía muy poco. Bueno, y esto es como consecuencia de que, bueno, en primer lugar, de que no hubo políticas coherentes de promoción industrial,
o de protección industrial, las tarifas aduaneras se modificaban continua y arbitrariamente y faltaron mecanismos, bueno, de crédito a largo plazo, como una forma de fomentar justamente el desarrollo industrial. Por otro lado, se agravó el estancamiento de las provincias no pertenecientes a la zona del litoral, con lo que las desigualdades regionales adquirieron un carácter casi definitivo. Bueno, la estructura de la tenencia de la tierra permaneció invariable, sacando el caso de Santa Fe y alguna otra provincia. Básicamente la estructura de la tierra seguía siendo el latifundio, o se consolidó el latifundio, ¿no? Y se consolidó el latifundio y una clase terrateniente ligada justamente a la explotación extensiva de la tierra. Por otra parte, la presencia masiva de capitales y empresas inglesas, si bien la creciente competencia de otros países, bueno, Francia, Estados Unidos, Alemania, se intensificó, la posición del Reino Unido siguió creciendo en importancia, sigue siendo muy importante, ¿no? Y todos estos aspectos de desequilibrio, bueno, que hemos mencionado, retrasaron justamente el surgimiento de una clase capitalista nativa a la Argentina. Así que bueno, esto es un resumen muy rápido y muy breve de lo que nos plantean los autores. El texto es sumamente interesante y una lectura muy ágil, así que bueno, lo recomiendo ampliamente para aquellos que quieran profundizar un poco estos temas del modelo económico que hubo durante la generación del 80.